guerra del Pacífico no fue por mar, fue por los territorios, por el guano y el salitre, Sí. más del Perú que de Bolivia. Del territorio del guano y el salitre, el 25%, solamente el 20-25% estaba en el Atacama boliviano y el 75 a 78% en el Gran Tarapacá peruano. Nosotros no teníamos instalaciones guaneras ni salitreras, pero ya tenía hasta ferrocarriles, por ejemplo el caso de Pisagua, ya tenía instalaciones de guano y salitre. Entonces lo que Chile miró con buenos ojos y quería tener era justamente el guano y salitre peruano, y además inicia su guerra por el tema de la nacionalización que hace el Perú justamente del guano y el salitre. Ahora, El año 73, 1873, se produce lo que yo considero uno de los tratados más nefastos que nos ha anclado a esta suerte, que es el Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia, ¿no? Entonces, y la muestra de esto, obviamente muchos historiadores peruanos no dan crédito a esto, pero la muestra es que cuando empieza la Guerra del Pacífico, Chile le ofrece a Bolivia que rompe el Tratado de Alianza y que se una con Chile. El Cholo Daza, populista, dijo no. Al año siguiente, uno ya más conservador, Narciso Campero, le hace la misma propuesta ante la batalla de la Alta Alianza y también él dice no. ¿Por qué? Porque el concepto decimonónico del hombre, de la palabra empeñada, tenía mucho peso. Lo que ya nos damos cuenta es que Bolivia fue tremendamente leal con el aliado, a desmedro suyo. Perú no goteó una sola gota, un solo litro de sangre defendiendo territorio boliviano, porque Perú no participa en ninguna batalla boliviana en territorio boliviano por recuperar el territorio boliviano. Sí, el ejército boliviano se va a inmolar defendiendo Pisagua, el Alto de la Alianza, Tacna y todas las otras batallas, Tarapacá, por ejemplo. Entonces, lo interesante después de la Guerra del Pacífico, 1880-81, los mismos chilenos, los generales chilenos, los diplomáticos chilenos, el mismo presidente Santa María de Chile decían, bueno, el enclaustramiento de Bolivia es momentáneo. Termina la guerra con nuestros hermanos bolivianos y tenemos que ver la forma de cómo ellos van a salir al mar. El día del 23 de marzo, que estamos recordando, no debería ser llamado el Día del Mar. El 23 de marzo debería ser tal vez llamado el Día del Orgullo Nacional, el día de renunciamiento por amor a la patria, porque más que el Día del Mar, lo que se da el 23 de marzo es una defensa de civiles, muchos incluso le han dado un grado de coronel a don Eduardo Avaroa Hidalgo, pero Avaroa era un civil como muchos se fueron al lado chileno, muchos no se metieron, sobre todo pequeños empresarios, pero Avaroa, con muchos otros patriotas, se va a inmolar defendiendo un hito importante que le habían dado en la defensa de Calama, que era el puente del Topate. Pero algo ha debido pasar, me imagino, en la mente de este hombre, que decide volver y vuelven con otros a la defensa. Y como era una persona connotada de la región, entonces le dan, usted va, don Eduardo, con 13 rifleros o 15, dicen otros, se hace cargo de este puente del Topate. Habían varios puentes antes de entrar a Calama. claro. Chiuchío, Carvajal y el Topate. El Topate era el más importante porque era un puente metálico. Y ese le dan... los otros dos puentes hacen volar noche antes los bolivianos. Ese no. Entonces ahí se quedan defendiendo. Y bueno, ¿qué pasó? Que Avaroa se casa con su concubina, doña Irene Rivero, por poder, con un amigo le manda y se casa por poder, seguramente para arreglar el tema de su testamento. Entonces te das cuenta que Avaroa no estaba yendo a hacer chacota, veremos qué pasa, o sea, estaba alistando sus cosas, pensaba que podía morir como se dio, además de una forma heroica. Entonces ese es el Avaroa que tenemos que reivindicar. ¿Está? Te muestra un grupo de 130 civiles que, pese a que le mandan notas al presidente Daza para que mande regimientos a apoyarlos, a Daza no le dio la gana, y eso hay que decirlo, no le dio la gana de mandar a regimientos. Estos 130 civiles se van a inmolar y se van a enfrentar contra un regimiento que más o menos entre las 450 a 600 plazas. O sea, era casi 4-1 más o menos, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Pero hay una frase que me parece que es mucho más importante que el famoso carajazo. Es la que dice Avaroa justamente días antes. Más importante para mí en lo personal que el carajazo, porque el carajazo la dice en un momento de la sangre, bronca, adrenalina, olor a pólvora, olor a sangre, gritos, batalla, estruendo, la emoción de una batalla, ¿no? Te saca seguramente lo más increíble. Pero días antes, en una reflexión profunda, Avaroa dice:
cuando le dicen que se vaya con su familia y que por qué ha vuelto, dice, esto es Bolivia, yo soy boliviano y aquí me quedo. Sino cuando una sociedad fracasa, fracasamos todos, ¿no? Y cuando se logran eso, también ganamos todos, ¿no? Entonces, bueno, ahora perdieron los que perdieron, ¿no? Esta sociedad, nuestra generación es responsable y tendrá que un día dar cuentas a las siguientes. ¿Por qué? Por eso es que nosotros en el colegio, por eso que los chicos no quieren saber nada de historia de Bolivia, porque en la historia de Bolivia desde siempre se ha enseñado que todo hemos perdido, que éramos un territorio con más de 2000, Sí. que ahora somos la mitad, que todo perdemos, que estábamos festejando, por eso perdimos el mar, por el carnaval, o sea, todas esas cosas que son exageradas, Claro. que tampoco son la realidad. Nuestros amigos Brohman y compañía dice, volquemos la página, veamos al futuro. Eso no es cierto. No hay posibilidad de aquello por lo siguiente. Bolivia no fue derrotada en una demanda marítima. ¿Qué es lo que perdió Bolivia? Perdió una demanda de obligación de negociación. Que ya no hay más posibilidad de negociación con Chile, evidentemente, a partir del fallo ya no hay más posibilidad de negociación. Pero sí está latente la posibilidad de que Bolivia, como dijiste ese día, sí se puede acudir a La Haya para poder demandar las inconsistencias del Tratado de 1904, reclamando la validez del tratado, que hay que comérselo el tratado, y reclamar que en el tratado no se cede el territorio comprendido, la costa, mar y proyección marítima del paralelo 24-23, incluyendo las islas y los islotes. En este con ubicación geográfica obviamente son otras que también son bolivianas y ameritamos sean reivindicadas porque no están cedidas ni el territorio, ni el mar, ni la soberanía siquiera, menos las islas y islotes que son demandables en la Corte de Arbitraje de La Haya, que señala claramente un protocolo del 16 de abril de 1907. Cuando el boliviano se dio cuenta, el promedio boliviano, que habíamos perdido la guerra, no la generación del Pacífico, ellos no sabían que habíamos perdido el mar. Se dieron cuenta 50 años después, las nuevas generaciones de bolivianos, en plena guerra del Chaco. ¿Por qué? Porque mientras nuestras tropas estaban desangrando en el Chaco, en tanto puertos chilenos y tanto puertos peruanos, nuestro armamento esperando ahí, poniéndole 1000 trabas para que no puedan. Y no solo armamento, suministros de salud, todo eso. Entonces ahí nos dimos cuenta de que la famosa, como está en el Tratado de 1904, la salida franca de Chile, no. Ha habido muchos momentos históricos, y agarro este de la guerra del Chaco, porque nos costó además sangre, que Chile no ha cumplido. Son innumerables los momentos que Chile... El reclamo de Bolivia va a cesar en el momento en que cese la injusticia. Una injusticia no puede ser tolerada y la injusticia será reclamada hasta que la injusticia cese. Los españoles han estado 7 siglos invadidos por los musulmanes. O sea, en justicia a Bolivia le correspondía, pero el derecho es el que sigue imperando en los pueblos, y hay que decirlo, esto nos guste o no, Bolivia perdió la guerra el momento que firmó el tratado más nefasto de su historia, que fue el tratado de 1904. Arriba donde el cielo azul, recostado en el suelo gris, están las nubes de cristal, mojando el frío mineral. Adormecido está un país que sueña regresar al mar por un camino de luz y verdad. Víctor Hugo, si tendríamos que hablar de cuáles han sido los hitos, los momentos que tenemos que entender para que finalmente suceda esta invasión de Chile a Bolivia, ¿cuáles tú consideras que son imposibles de pasar por alto? Bien, tengo que hablarte en esto como abogado, porque como político te tendría que decir muchas cosas, pero ya desde el punto de vista jurídico lo que nos interesa es el hecho que ha ocurrido a partir del 14 de febrero de 1879 hasta la firma del Tratado de 1904 y hasta el fallo del 1 de octubre del 2018. Vamos a la parte estrictamente de la invasión boliviana.
Muy a diferencia de lo que se escribe en un 99% en la bibliografía chilena, 100%. En el caso de la bibliografía peruana, 100%. En el caso de la bibliografía boliviana, el 99%. La causa del conflicto militar, del estallido bélico, no fue el presunto impuesto de los 10 centavos. No hubo impuesto de los 10 centavos. Lo que hubo el 14 de febrero de 1878, un año antes, fue una ley de ratificación de un acuerdo que sostuvo el gobierno boliviano de ese entonces, DASA, con la empresa del salitre y del ferrocarril de Antofagasta, que a diferencia de lo que todos dicen, esa no era una empresa chilena, no era una empresa británica, era una empresa boliviana, porque por mandato del Código Mercantil vigente en Bolivia desde 1834, toda empresa operable en Bolivia tenía que ser registrada como empresa boliviana. Es algo que se oculta y bastante en la historia de Bolivia, el tema de que la empresa de Antofagasta era chilena y británica. No, para nada. Era una empresa constituida sobre la base de las leyes bolivianas y básicamente sobre el Código Mercantil muchos años antes vigente. ¿Quién era el titular? Ahí vienen los problemas, quizá eso le ha costado la vida al expresidente Daza cuando volvía para defenderse en el juicio, pero ese es otro tema de investigación. Lo cierto es que no hubo impuesto de 10 centavos, fue simplemente el cobro, no creación, cobro de impuestos rezagados que la empresa no pagaba, una empresa que se resistía a pagarle al Estado boliviano, a las arcas bolivianas, siendo boliviana. ¿Y cuál es el tema? Que no siendo una empresa chilena, no podía invocar la prohibición de incremento de 25 centavos, de 25 años, de cualquier impuesto que señalaba el Tratado de 1874. Empresa boliviana, no era empresa ni británica ni chilena. Entonces, como abogado, te digo, despejamos cualquier duda de la supuesta queja que tendría una empresa chilena que se quejó porque al ver que Bolivia rompió el tratado y nos quiso cobrar, como nos dice la rotería. Los chilenos afirman, los peruanos les secundan y gran parte de los bolivianos da por hecho, incluyendo investigadores connotados, de que hubo el impuesto de los 10 centavos y menos a una empresa chilena, que no lo fue. Si no era una empresa chilena o británica menos, entonces, ¿qué significaba que estaba invocando la protección del Tratado de 1874 una empresa boliviana, en territorio boliviano, porque era Antofagasta un territorio boliviano? Eso jamás se lo dijo en un tribunal internacional. ¿Y por qué esto no me han enseñado en el colegio, Pablo? ¿Qué? O sea, esto que acabamos de... Porque como dice muy bien Víctor Hugo, que es un acucioso investigador, y además tiene una honestidad intelectual que eso es muy difícil de ver, lamentablemente, es pues porque se va a las fuentes primarias, y porque nosotros lo que vamos repitiendo es una suerte de historia patria, donde buscamos villanos y buscamos héroes, o bueno o malo, o patriota o antipatria, vender patria, ¿no? Entonces, estas cosas eran importantes. Ahora, nosotros hemos recibido, desde la época ya de los liberales y después, mucha bibliografía chilena y peruana. Y obviamente, inclusive hoy día entramos a Wikipedia y vamos a ver, porque Wikipedia, tú sabes, hay un grupo que... la versión paraguaya de la Sí, es verdad. Entonces, es lo mismo que se ha dado en los libros de los educandos. No olvidemos que por mucho tiempo, y no se trata aquí por ser un antichileno, ni mucho menos, Chile finalmente es un país hermano, pero independientemente de eso, por dictados geopolíticos, por dictados muchas cosas, la educación boliviana, y se ve en muchos momentos en el siglo XX, ha estado manejado por gente chilena. Inclusive la materia de cívica, que era una materia muy importante en los colegios bolivianos, no sé se la ha quitado. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque se trata por todos los mecanismos siempre de menoscabar a Bolivia, de menoscabar su historia y su realidad. Y eso, por ejemplo, ahora hay un problema con historiadores peruanos que dicen, no, los bolivianos malagradecidos encima. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que en realidad el pretexto de los 10 centavos solamente fue un pretexto. Para mí la Guerra del Pacífico, y eso yo lo digo y lo sostengo, es que empezó la carrera armamentista de Chile cuando el Perú nacionaliza su guano y su salitre. Ahí empezó el tema. Ahí estamos hablando de 1859, 1835, los diplomáticos y los agentes chilenos estaban en Inglaterra haciendo los negocios para comprar armamento. Entonces, el tema del impuesto, que Daza fue un irresponsable, es una cosa que nos hemos creído nosotros en la historia.
Estamos desmitificando que no había existido el famoso impuesto de los 10 centavos. Sí. No lo hay materialmente, es una cobranza a una empresa boliviana. No existe ni un papelito, nada que nos diga que ha habido un impuesto, nada. No, nada, es simplemente la ley, es una ley de ratificación de homologación de pagos pendientes de la empresa boliviana del ferrocarril, pero no empresa chilena, en ese territorio. Boliviana. Dice que se adeudaba además, ¿no? Adeudaba, porque era una actualización, impuestos les... Bueno, como dice el lema de impuestos, Dios perdona, impuestos no, dice, ¿no? Sí. O sea, impuestos también es causante de gran parte de estas cosas. Bueno, estaba recaudando, pero no es que no previno violación del Tratado de 1874, pues una prohibición en el 74. La diferencia entre el Tratado de 1866 y el de 74 es el que 74 prohibía por 25 años gravar los impuestos existentes o incrementar impuestos. Pero no era empresa chilena, ni por las razones que dijimos. Lo segundo, no habiendo impuestos de los 10 centavos, había una cláusula arbitral. El tratado se suscribió en el 6 de agosto de 1874. Al año siguiente, 1875, se ha complementado, se hizo una adenda, se llama Protocolo Complementario del Tratado. Y pacta únicamente que cualquier controversia que vaya a surgir del Tratado de 1874 se iba a solucionar vía arbitraje. ¿Qué sucede? Paralelamente Bolivia, bueno, anteriormente había suscrito un tratado defensivo con el Perú, secreto evidentemente, defensivo, no ofensivo. Y Bolivia tal vez estaba muy entusiasmada con este tratado pensando que Perú iba a salir en defensa del territorio boliviano, y hay que decirlo con honestidad. Las tropas peruanas no estuvieron 1 centímetro cuadrado en territorio boliviano durante el ataque chileno. Perú incumplió. Si nos quieren decir a nosotros traidores, tendríamos que preguntarnos qué estaba negociando ser neutral en la guerra, incumpliendo el del 73. Ahora, en honor a la verdad, en las aguas bolivianas, en Angamos, fue capturado y le costó la vida al almirante Miguel Grau, seminario. Le costó, en aguas bolivianas, pero el territorio boliviano no fue defendido. Entonces, independientemente de ello, como no había el tratado, había el acuerdo de arbitraje. Si supongamos Chile estaba reclamando 10 centavos de impuestos, supongamos que hubiera existido y tendría que probarlo eso mediante un procedimiento, la vía era el arbitraje, lo que hasta ahora vengo reclamando. Ese es el vicio de inicio, porque no habiéndose celebrado un arbitraje para determinar si el presunto, entre comillas, impuesto de 10 centavos existía o no y cuál era el efecto de alguna empresa chilena, que no lo era, como vemos era empresa boliviana, en consecuencia tendría que haber sido un laudo arbitral, que en el caso de ganar Chile, el supuesto impuesto de los 10 centavos, tendría que haber dicho, Bolivia devuélvasele sus 10 centavos a Chile y pare. No se podía llevar ni 1 centímetro cuadrado de territorio boliviano, una inadecuada defensa que tuvo Bolivia desde el plano legal en el lejano 1879. Y hasta ahora, porque hasta ahora Bolivia sigue derogativas ante Chile en el plano diplomático. Bien. Y eso al presidente Garfield, el presidente de los Estados Unidos, Garfield, fue uno de los primeros que alertó y que iba a apoyar a Bolivia y dijo, Estados Unidos no va a reconocer a los países que se subroguen, se agarren territorio por las armas. ¿Qué pasó al poco tiempo al presidente Garfield? Ahí hubo una acción entre Chile y Perú para un poco aplacar esta suerte de más adelante, pero en el momento inmediato posterior a la Guerra del Pacífico, el presidente Garfield dice eso, ¿no? que Estados Unidos no va, en otras palabras, no le va a aceptar a Chile que se haya agarrado territorios detentados por las armas. Al poco tiempo, al presidente Garfield, en circunstancias misteriosas, lo asesinan, pero bueno, esa es otra historia. El tratado del 10 de agosto de 1866 establece que el límite boliviano-chileno es el grado 24 de latitud sur. Y lo anterior, que Bolivia diga que llegábamos hasta más abajo, al Salado Paposo, o que Chile diga que llegaba hasta mucho más arriba, es falso. Los límites legales entre Bolivia y Chile, según en su primer tratado, es el límite del paralelo 24 de latitud sur y que ponía el fin limítrofe a ambos países y que, bueno, otra cosa es la medianería. Y por eso hasta ahora Chile, que estamos al 2025, no puede explicar con qué derecho ocupa los territorios entre el 24 y el 23, vale decir, desde Antofagasta a Mejillones. No tiene título propietario. No tiene. No existe ninguna documentación. No existe. El tratado de 1904, que tanto nos enrostra Chile, indica, el hito número 1 es el Cerro Zapaleri, en el grado 23, inclusive tiene un error geográfico, indica del grado 22.54.
Estamos hablando de un paralelo hasta el 23 y 6 minutos más de diferencia geográfica de la cual Chile no tiene documentación. Lo que ha pasado el 14 de febrero de 1879 es una de las páginas más negras en la historia internacional. Sí, claro. Es una cosa que no se puede minimizar, tampoco se puede decir, no, hay que olvidarnos de lo... No, porque todas las sociedades, todos los pueblos tienen pues sus momentos gloriosos, pero también tienen sus momentos estos, ¿no? Israel, el Estado de Israel, desde el momento que después de Masada los sacaron los romanos, han estado casi 2000 años, 1950 años, han estado, se saludaban el próximo año en Jerusalén. El próximo año en Jerusalén. Brindan así, ¿no? Claro, el próximo año en Jerusalén. En vez de salud, dicen el próximo Eso nació, año. Sí. ese saludo nació cuando fueron expulsados de la Tierra Santa. Y esa motivación de siglos, de décadas, de siglos, permanentemente hace que ya en los años 50 del siglo pasado haya un espacio que tiene sus grandes bemoles, sus grandes complejidades, sí, pero ese pueblo motivado es espiritualmente, en todo sentido, ha llegado otra vez a Israel. El próximo año en Jerusalén, estará en Jerusalén, aunque sea solo una parte, pero está. Entonces yo pienso que la motivación de los pueblos, y en este caso un evento monstruo, como decíamos al principio, que es una guerra internacional, además, con unas consecuencias nefastas, porque Bolivia ha tenido guerras con todo el resto de los países que nos rodean. Incluso hemos perdido más territorio en algunos casos, ¿no? En otros también, aunque no hablamos mucho, hemos ganado también esos territorios. Pero lo cierto es que ¿por qué duele lo de Chile y la guerra de 1879, la guerra del Pacífico? Porque Bolivia dejó de tener sus puertos, no tenía un puerto, tenía varios puertos, Copilla, Mejillones, Antofagasta. Tenía una precaria, sí, tenía una pequeña marina mercante, sí, y con eso nacimos como bolivianos, con fecha, con creación el 6 de agosto de 1825, entonces por eso duele. Justamente el doctor Breton decía algo interesante. Hay algo peor que no tener mar, es haberlo tenido y haberlo perdido. Por eso duele tanto, Ángel. Bien. Que los bolivianos, pese a todo, tenemos que tener vivo y latente siempre el sentimiento de reivindicación marítima. No por un tema de darnos palo o autoflagelarnos, sino porque es justicia y es parte de la responsabilidad también con nuestros padres, con nuestros abuelos, con los que han forjado este país, con los que fue creadores de Bolivia, ¿no? Ellos nos entregaron un territorio con una salida a mar, con puertos, con todo lo que hemos perdido, que en realidad no hemos perdido, se nos ha arrebatado. Esa es la realidad. Habrá muchas personas que dicen, olvídense de eso, volteen la página y empecemos a mirar hacia otro lado. Los suizos no tienen salida al mar y son un gran país. ¿Por qué nosotros no podemos serlo? Y creo que ese es un reduccionismo. Los bolivianos no podemos negar esa aspiración de tener una salida al mar, principalmente por reivindicar un hecho injusto, un hecho torpe y que ha sucedido en este contexto y en este país. Pero bueno, será un tema para seguirlo hablando a lo largo de generaciones y generaciones. Hasta la próxima.